Creyeron que podían borrarme. Creyeron que desaparecería en silencio, como una nota vieja arrugada y tirada a la basura. Se equivocaban. En el silencio de mi casa, la misma casa en la que los vi crecer, empecé a planear mi regreso, uno que no necesitaría gritos ni escenas para dejarles sin palabras. Aquella tarde, la casa parecía más grande que nunca, como si las paredes se hubieran alejado unos centímetros de mí. El salón estaba demasiado ordenado, demasiado vacío. Faltaban fotos en la estantería, faltaban figuritas que llevaba décadas limpiando con cuidado, faltaba incluso el jarrón de cristal que mi madre me regaló el día que nos entregaron las llaves de este piso. Todo ese hueco invisible pesaba más que cualquier mueble. Me senté en el sofá, el mismo sofá donde había cunado a mi hijo cuando tenía fiebre, y repasé en la cabeza cada una de las decisiones que me habían traído hasta aquí. No había sido una vida perfecta, pero sí una vida digna. Habíamos levantado este hogar a pulso, mi marido y yo, trabajando turnos partidos, comiendo bocadillos de tortilla fría en la cocina, ahorrando céntimo a céntimo para pagar la hipoteca antes de que la jubilación nos alcanzara. Durante años, esta casa en las afueras de Madrid fue nuestro pequeño reino. Desde la ventana del salón veía el parque donde mis nietos aprendieron a andar en bicicleta, el bar de la esquina donde el camarero sabía exactamente cómo me gustaba el café, con la leche muy caliente y poca azúcar. El portal donde las vecinas se paraban a comentar hasta el último detalle del barrio. Cada azulejo, cada grieta de la pared, guardaba una historia. Cuando se murió mi marido, una parte de mí se rompió en silencio. Él siempre había llevado las cosas del banco, las citas con la gestoría, la relación con la notaría. Yo me ocupaba del resto, de que todo funcionara por dentro, de la comida, de las cuentas del día a día, de los niños. Su ausencia me dejó frente a un mundo de papeles y sellos que no entendía del todo, pero que respetaba. Confié en que mi hijo me ayudaría a navegar esa parte que él conocía mejor que yo. Al fin y al cabo, lo habíamos criado para eso, para que un día entendiera que la familia no era solo sangre, sino responsabilidad. Durante un tiempo pareció que sería así. Venía los domingos a comer, traía churros para el desayuno cuando se acordaba, me llevaba al centro médico a mis revisiones, revisaba alguna carta del banco cuando yo la miraba con cara de susto. Su mujer, Marta, sonreía educada, hablaba de colegios, de campamentos de verano, de lo caro que estaba todo. Yo me repetía que cada generación tenía sus luchas y que no debía juzgar demasiado. Pero un día, casi sin darme cuenta, el tono de las visitas cambió. Ya no venían a verme, venían a revisar cosas. Yo no preguntaban cómo me encontraba, sino qué recibo había llegado, qué carta había firmado, cuántos ahorros quedaban en tal o cual cuenta. Empezaron a usar palabras como optimizar, poner todo a nombre de la familia, agilizar trámites. Yo escuchaba, asentía, pero dentro algo se me encogía. El primer aviso real llegó en un sobre blanco con el membrete del banco. Pensé que sería lo de siempre, un extracto, una oferta de algún plan que nunca iba a contratar. Lo abrí mientras se cocinaba el guiso y sentí un pinchazo en el estómago. El documento confirmaba un cambio de titularidad en una de las cuentas donde guardábamos parte de los ahorros de toda la vida. Ya no aparecía mi nombre como titular principal. El orden de los apellidos había cambiado. Había una firma que imitaba la mía, parecida pero no igual. Me agarré a la encimera para no caer. Esa noche casi no cené. En silencio, en la cama, repetía una y otra vez la misma frase que mi madre me enseñó cuando yo era niña en un pueblo pequeño de Castilla. La fuerza no siempre se nota en la voz, me decía ella. A veces la fuerza es quedarte quieta, mirar bien y esperar el momento. Me acordé de ella, de sus manos agrietadas por el frío, de su terquedad tranquila, y supe que no podía derrumbarme. Los días siguientes me dediqué a observar. No dije nada. No les di el gusto de verme desconcertada. Cuando mi hijo venía, me llevaba las cartas al dormitorio y las guardaba en un cajón, asegurándome de que él no viera cuáles abría yo sola. Marta paseaba por la casa con demasiada soltura, abriendo cajones, mirando estanterías, comentando que había demasiadas cosas, que todo estaba muy viejo. Una tarde, mientras ella hablaba por el móvil en el pasillo pensando que yo no escuchaba, la oí decir que, en cuanto se arreglara lo de la escritura, podrían vender este piso y buscar algo más moderno para ellos. Para ellos. Al colgar, entró en la cocina con su sonrisa de siempre y me preguntó si quería que pusiera la lavadora. La miré y entendí que me habían dejado de ver como persona y me veían como trámite. Yo era la firma que faltaba, el estorbo que sobraba en un plan que nunca habían tenido el valor de contarme.
Esa noche abrí el cajón del mueble del salón donde guardaba la carpeta azul de los papeles importantes. Escrituras, recibos antiguos, un contrato de la luz cuando Franco todavía estaba vivo, una hoja doblada de la gestoría de hace años. Lo extendí todo en la mesa como si fueran las piezas de un rompecabezas. Nunca me había gustado el papel oficial, pero esa noche empecé a verlo como un lenguaje que tenía que aprender a toda prisa. Fui sumando detalles, el cambio de titularidad en la cuenta, una notificación del catastro que mencionaba un cambio de domicilio fiscal del piso, una carta del seguro con un número de póliza que yo no recordaba haber contratado. Todo tenía la misma fecha aproximada, todo coincidía con el mismo periodo en el que yo había estado unos días ingresada por una infección. Recordé la sedación, las visitas cortas, sus murmullos en el pasillo. Entendí que el vacío que sentía en el salón no era solo emocional, era el hueco que dejan las cosas cuando se las llevan. No soy una mujer de gritos, toda la vida he preferido hablar despacio y mirar a los ojos, pero hay silencios que son más duros que cualquier bronca. En lugar de estallar, saqué una libreta y empecé a apuntar fechas, números, nombres. Dejé las emociones en otro cajón y decidí que si ellos habían jugado su partida en despachos y pantallas, yo iba a aprender a mover fichas en el mismo tablero. Al día siguiente, sin decírselo a nadie, cogí mi bolso, mi abrigo gris, y me fui andando hasta la sucursal del banco donde llevábamos toda la vida. Me conocían desde que yo era una chica con 2 trenzas y miedo a las ventanillas. El director, un hombre ya mayor que había visto medio barrio envejecer desde su despacho, me recibió con una mezcla de afecto y prisa. Le puse delante la carta del cambio de titularidad y le pedí que me explicara cómo se había hecho aquella operación. Al principio me habló con ese tono condescendiente que algunos usan con la gente mayor, como si fuéramos niños despistados. Que si seguramente yo lo había firmado, que si son procedimientos normales, que si ahora se aconseja mucho poner las cuentas a nombre de los hijos. Le pedí, con calma, que buscara en el sistema la copia de la autorización. Cuando la imprimió y la puso sobre la mesa, sentí una mezcla de rabia y alivio. La firma de aquel papel se parecía tanto a la mía como un dibujo hecho de memoria. Parecida, sí, pero con una inclinación distinta, con una letra de menos, con un trazo que no era mío. No hace falta ser perito calígrafo, le dije, mirándole fijo, para saber cuándo una firma es de una misma y cuándo no. Él desvió la mirada, carraspeó, dijo que quizá había sido un error, que habría que revisar, que a veces los empleados cometían fallos. Le pedí una copia de todo y me la guardé en el bolso. Me fui de allí con las piernas temblando, pero con la cabeza más clara que en meses. Sabía que sola no podría. España está llena de historias de gente mayor estafada, de firmas puestas donde no debían, de casas vendidas a espaldas de quienes las pagaron. ¿No iba a sumarme a esa lista en silencio? Llamé a Lucía, una amiga de toda la vida, que había trabajado en una gestoría del barrio durante décadas. Quedamos a media mañana en una cafetería pequeña, donde el camarero nos conocía por el nombre. Puse los papeles sobre la mesa, entre el café con leche y la tostada, y le conté todo desde el principio, sin adornos y sin excusas. Lucía escuchó en silencio, frunciendo el ceño. Cuando terminó, soltó un suspiro largo y me dijo que lo que habían hecho no era solo una falta de respeto, era un abuso. Me habló de notarios, de poderes notariales, de posibles delitos, de cómo el sistema había empezado por fin a dar cierta protección a los mayores frente a ese tipo de maniobras. Me recomendó el nombre de una abogada que había ayudado a varias mujeres en situaciones parecidas. Apunté su nombre y su número como quien anota la dirección de un refugio en medio de una tormenta. La abogada se llamaba Elena y trabajaba en un despacho modesto, no de esos con mármol y recepciones impersonales, sino en un piso antiguo cerca de la glorieta, donde el olor a papel y café se mezclaba con el ruido de la calle. Me recibió con un apretón de manos firme y una mirada que no tenía prisa ni pena. Le gustaba escuchar, eso se notaba. Le conté la historia despacio, sacando uno a uno los papeles de la carpeta, como si desenterrara piedras de un río. Cuando terminé, me preguntó algo que nadie me había preguntado hasta entonces. ¿Qué quería yo? No qué había pasado, no qué se podía arreglar. ¿Qué quería yo? Me quedé en silencio unos segundos. Nadie me lo había planteado así. Quiero que se sepa la verdad, le dije por fin. Quiero recuperar lo que es mío. Y no quiero destruir a mi hijo, pero tampoco voy a permitir que me borren como si nunca hubiera estado aquí. Elena asintió y me explicó con palabras sencillas qué pasos podíamos dar. Revisión de movimientos bancarios, solicitud de copias de poderes notariales, posible denuncia por falsificación
si se confirmaba la firma falsa. Petición de medidas preventivas para evitar que se siguieran moviendo bienes sin mi conocimiento. No me prometió milagros. Me prometió trabajo, paciencia y claridad. Era justo lo que necesitaba. Durante las semanas siguientes, mi vida se llenó de citas, firmas verdaderas, correos certificados y visitas al registro de la propiedad. Mientras mi hijo pensaba que yo seguía siendo la madre confiada que no se enteraba de nada, yo iba tejiendo una red de pruebas, documentos y testigos. La vecina del quinto, que había visto entrar y salir a un mensajero con sobres a mi nombre mientras yo estaba ingresada. El empleado del banco que reconocía que nunca me había visto firmar aquella autorización. El primo lejano que recordaba perfectamente que yo le había contado que no pensaba poner nada a nombre de nadie mientras pudiera valerme por mí misma. En casa, el ambiente se había cargado de una tensión nueva. Mi hijo venía menos. Marta, en cambio, parecía más nerviosa. Una tarde, mientras recogíamos la mesa, se le escapó un comentario en voz baja. «Qué ganas de que se arregle ya todo para poder empezar una vida nueva». Lo dijo mirando los platos, sin atreverse a buscar mis ojos. Le respondí con la misma calma que había aprendido de mi madre. «La vida nueva la empezaremos todos», le dije, «cuando se arregle también todo lo que habéis hecho a escondidas». Aquella noche no pude dormir, pero no era por miedo, era por la sensación de estar en mitad de un puente. Ya no era la mujer ignorante que confiaba a ciegas, pero aún no había llegado al otro lado. En la mesilla estaba la carpeta con los documentos, la tarjeta de la abogada, una lista escrita a mano con los pasos siguientes. Me descubrí hablando en voz baja con mi marido, como si todavía estuviera sentado en su sillón, mirándome con paciencia. «Ya ves», le dije, «al final me toca aprender a moverme entre notarías y bancos. No sé si te reirías o te enfadarías, pero te prometo que esta vez no voy a quedarme quieta». El momento decisivo llegó cuando Elena, la abogada, me llamó para decirme que ya habían revisado todas las escrituras y poderes. Había un poder notarial que, supuestamente, yo había firmado, otorgando a mi hijo la capacidad de actuar en mi nombre en casi todo. Mi firma aparecía allí. Pero de nuevo, no era mi mano la que había trazado aquellos rasgos. Había letras deformadas, un trazo demasiado firme para mis dedos artríticos. Y sobre todo, yo nunca había estado en aquella notaría en la fecha indicada. Elena contactó con la notaria y pidió explicaciones. Hubo evasivas, hubo excusas sobre el volumen de trabajo, sobre la posibilidad de una identificación errónea. Pero los datos de mi documento nacional de identidad estaban mal anotados y la dirección no era la mía. Demasiadas coincidencias para ser casualidad. Aquello, me dijo la abogada, era suficiente para exigir responsabilidades. No quise que nada de esto se convirtiera en un circo familiar. No llamé a mi hijo para echarle en cara nada por teléfono. No organicé escenas en el portal ni en las comidas. Decidimos que la primera vez que él vería todo junto sería en un lugar donde las emociones no pudieran tapar los hechos, en una reunión formal, con representantes del banco y con Elena a mi lado. La reunión fue en una sala pequeña de la oficina central del banco, en el centro de la ciudad. Una mesa larga, paredes blancas, una ventana por la que se veía el tráfico avanzar lento. Entré con mi abrigo en el brazo y la carpeta contra el pecho. Mi hijo ya estaba allí, con la corbata mal anudada y la mirada esquiva. Marta no vino. En su lugar se presentó un abogado joven contratado por ellos, con un maletín demasiado nuevo. La directora de la oficina, el responsable de cumplimiento normativo y un empleado que había intervenido en las operaciones se sentaron frente a nosotros. Elena abrió la carpeta y empezó a colocar los documentos uno a uno en la mesa. Habló con calma, sin subir el tono. Explicó las fechas, las firmas, las inconsistencias. Señaló la diferencia evidente entre mi firma real, en documentos antiguos, y la firma imitada en las autorizaciones recientes. Mostró los recibos de los ingresos de mi pensión desviados durante meses a una cuenta que yo no controlaba. El ambiente se fue espesando. Mi hijo intentó interrumpir varias veces. Dijo que todo se había hecho pensando en lo mejor para la familia, que yo me agobiaba con los papeles, que era más práctico que él lo gestionara.
Pero cada explicación se estrellaba contra un dato objetivo, contra un sello mal puesto, contra un número que no cuadraba. El abogado joven murmuró algo sobre malentendidos, sobre confianza familiar. Elena respondió que la confianza no autoriza falsificaciones ni movimientos no consentidos. Hubo un momento en que la directora del banco, una mujer acostumbrada a ver de todo, dejó el bolígrafo sobre la mesa y nos miró con seriedad. Reconoció que se había incumplido el protocolo, que nunca debería haberse aceptado un poder flexible con datos erróneos, y que la entidad asumiría su parte en la reparación de los daños. Habló de revertir operaciones, de restituir saldos, de bloquear cualquier movimiento posterior sin mi presencia. Eran palabras técnicas, pero a mí me sonaron a algo mucho más simple. Me estaban devolviendo mi sitio. No sentí alegría al ver a mi hijo encogido en la silla, con los ojos húmedos y las manos entrelazadas. Sentí algo más pesado, una mezcla de tristeza, decepción y un pequeño alivio porque al fin la verdad estaba sobre la mesa, aunque doliera. Él no pudo negar la obviedad. Sabía perfectamente que yo nunca había pisado aquella notaría, que nunca le había dado permiso para vaciar cuentas ni cambiar recibos. Cuando la reunión terminó, la directora del banco salió de la sala y nos dejó unos minutos a solas. Elena recogía los papeles con gestos precisos. Mi hijo se levantó despacio y me miró como si viera a otra persona. «Mamá», empezó a decir, y la voz se le quebró. Yo lo miré en silencio. Durante años había visto todas sus versiones. El niño que lloraba cuando se caía en el parque, el adolescente que me gritaba que no le entendía, el adulto que presumía de trabajo estable y coche nuevo. Aquel hombre frente a mí era todas esas versiones a la vez, pero también era el que había firmado a mis espaldas. No le respondí allí. No era el lugar. Solo le dije que nos veríamos en casa, que había cosas que hablar, pero que a partir de ese día ninguna decisión sobre mi vida y mis bienes se tomaría sin mi permiso. No fue una amenaza, fue una frontera. Los trámites legales continuaron durante meses. Se anularon poderes, se corrigieron titularidades, se enviaron escritos a la notaría y al registro. Elena me acompañó en cada paso, traduciendo al lenguaje humano lo que otros envolvían en jerga. No llegamos a juicio penal, porque yo misma decidí, después de hablarlo mucho conmigo misma y con la almohada, que no quería ver a mi hijo sentado en un banquillo. Pero sí exigimos que constara por escrito la nulidad de todo lo firmado sin mi consentimiento y la plena restitución de mi control sobre la casa, la pensión y los ahorros. En el Borja empezaron a llegarme rumores. Alguien había comentado algo en la panadería. Otra vecina había oído hablar de notarios metidos en líos por poderes falsos. Yo caminaba por las calles con la cabeza alta, no por orgullo, sino por respeto a la mujer en la que me había convertido. No era la viejecita despistada que otros querían ver, era la misma de siempre, pero ahora sabía que mi silencio podía ser arma y no condena. En casa los cambios fueron más lentos, más delicados. Mi hijo volvió un día con una bolsa de la frutería y un ramo de flores torpe, demasiado grande. Me pidió que nos sentáramos en la mesa de la cocina, esa mesa donde tantas veces habíamos hablado del cole, de facturas, de tonterías. Esta vez no hablábamos de nada de eso. Me pidió perdón. No fue un discurso perfecto ni una confesión teatral. Fue un perdón torpe, lleno de silencios, de miradas que se desviaban, de frases cortadas a la mitad. Yo escuché, no para justificar nada ni para borrar lo ocurrido, sino para medir hasta qué punto había entendido. Me dijo que se había sentido agobiado por las deudas, por la presión de mantener a sus hijos en un colegio caro, por el miedo a perder su propio estatus. Me contó que Marta le había convencido de que poner todo a su nombre era lo más práctico, que algún día yo no recordaría ni quién era el director del banco. No me ofreció excusas, ofreció contexto. El daño estaba hecho, y eso no lo cambiaba nadie. Le dije que el perdón no era un papel que se firmaba en un despacho, que el perdón se construía día a día, con decisiones nuevas, que no sabía si sería capaz de olvidar, pero que estaba dispuesta a ver qué hacía con lo que acababa de aprender de sí mismo. Le hablé sin gritos, con la misma serenidad con la que años atrás le enseñé a ponerse derecho al montar en bicicleta. No te voy a sostener el sillín toda la vida,
le dije entonces. Ahora se lo repetía de otra forma. Marta tardó más en volver a la casa. El primer día que apareció, traía una tarta de pastelería y una expresión que no sabía si era de vergüenza o de orgullo herido. Se quedó de pie en el recibidor, mirando los cuadros como si fuera una invitada. Le dije que pasara. No tenía fuerzas para acumular más odio del que ya había soportado. Hablamos poco. Más bien me escuchó. Le dejé claro que yo sabía distinguir entre errores por miedo y decisiones tomadas desde el desprecio, y que aquello que habían intentado conmigo no había sido un simple error. En los meses siguientes la casa recuperó poco a poco su latido. Volví a colgar las fotos que faltaban, limpié las figuritas rescatadas de cajas que ellos habían mandado al trastero, bordé cojines nuevos para el sofá, como si al clavar la aguja en la tela estuviera cerrando heridas viejas. Recuperé costumbres que habían quedado aparcadas durante la tormenta. Volví al mercado los sábados. Escogí la fruta tranquila, charlé con la pescadera sobre el tiempo y sobre los precios. En el jardín comunitario, donde antes apenas me fijaba en nada más que en el banco a la sombra, empecé a notar los cambios de estación. Los primeros brotes en los parterres cuidados por el vecino del primero, las hojas que se acumulaban en otoño junto al portal, el olor a tierra mojada cuando los niños jugaban con balones en primavera. Todo eso seguía allí, intocable, ajeno a notarios, bancos y poderes. Yo también cambié. No me volví desconfiada hasta la paranoia, pero aprendí a no firmar nada sin leerlo, a pedir copias, a hacer preguntas. Me hice conocida en la sucursal del banco como la señora que quería explicaciones claras. Ya no aceptaba frases hechas ni sonrisas rápidas. Descubrí que, al otro lado de la mesa, a más de uno le desconcertaba encontrar a una mujer mayor que no venía a pedir favores, sino a exigir que se respetaran sus derechos. A veces, cuando me sentaba tranquila en el salón, con la luz del atardecer entrando por la ventana y tiñendo de naranja el mueble del televisor, pensaba en todas las mujeres que no habían tenido la fuerza o la ayuda para hacer lo mismo, en las que firmaron sin saber, en las que confiaron en hijos, sobrinos o vecinos que las vieron solo como una oportunidad. Pensaba en ellas y sentía una mezcla de rabia y ternura. Si alguna vez alguien me escucha, me decía, quiero que sepan que no están solas. Quizá por eso empecé a contar mi historia, primero a las vecinas, luego a una trabajadora social que vino a dar una charla al centro de mayores del barrio. Hablé sin dramatizar, sin adornos, pero sin suavizar la traición. Les conté cómo me habían intentado borrar, cómo casi pierdo la casa por la que había pagado letra a letra, cómo la paciencia y la ayuda adecuada me habían permitido recuperar algo más que un piso. Había recuperado mi voz. No exagero si digo que a partir de entonces, varias compañeras del centro vinieron a verme con carpetas llenas de papeles arrugados. Me pedían que les echara un ojo, que les dijera si les parecía normal esto o aquello, que las acompañara al banco o al notario. Y yo, que siempre había sido más de cuidar de la casa que de los despachos, me descubrí haciendo de escudo para otras que habían vivido cosas parecidas, no por dármelas de heroína, sino porque me dolía pensar que el silencio de tantas mujeres mayores era el caldo de cultivo perfecto para los abusos. El tiempo, que tantas veces se nos hace enemigo, se puso a mi favor. La distancia suavizó algunas heridas y dejó otras a la vista, limpias, cicatrizadas, pero visibles. La relación con mi hijo ya no era la de antes. Probablemente nunca volvería a serlo. Había una griete que, aunque sellada, marcaba para siempre la pared. Pero en medio de ese recuerdo doloroso, también apareció una forma nueva de trato, más honesta, menos infantilizada. A veces lo veía esforzarse por ser ese hombre al que quisimos educar, y aunque me costaba, se lo reconocía. Alguna que otra noche, cuando la ciudad se silenciaba y solo se oían los últimos coches alejándose, me levantaba a beber un vaso de agua y me sorprendía hablando en voz baja con la casa. «Tranquila», le decía en mi cabeza, «no te van a vender, nos quedamos juntas». Sonreía ante lo absurdo de consolar paredes, pero en realidad no hablaba con el yeso ni los ladrillos, me hablaba a mí misma, a la mujer que durante un tiempo creyó que la iban a borrar sin remedio. No, no me borraron. Me quisieron convertir en un trámite, en un nombre que ya no figuraba en los contratos, en una firma imitada. Pensaron que la vejez era sinónimo de despiste, que la confianza era carta blanca para hacer y deshacer. Se equivocaron. Aprendí a usar el silencio como herramienta,
la paciencia como estrategia y la dignidad como bandera. No grité, no monté escenas, no llené el barrio de reproches, pero cada paso que di tuvo el peso de una verdad que no estaba dispuesta a ceder. Si algún día me preguntan qué fue lo que realmente me salvó, no diré que fueron los papeles ni los abogados, aunque sin ellos nada se habría arreglado. Diré que fue la decisión de creer en mi propia palabra, de no dudar de lo que mis ojos veían y mi corazón sentía, la decisión de no dejar que el miedo se confundiera con resignación. En España se dice mucho eso de que las cosas se arreglan hablando. Es verdad a medias. Hay cosas que se arreglan hablando, sí, pero otras se arreglan poniendo límites, exigiendo respeto y recordando a todos, incluidos los propios hijos, que las madres no somos un trámite, ni un plan de pensiones, ni un obstáculo para su comodidad. Somos personas con historia, memoria y derechos. Por eso cuando me siento en mi sillón favorito, con las persianas a media altura para que entre la luz justa y miro alrededor, no solo veo muebles recuperados y fotos en su sitio, veo la prueba de que una mujer mayor, una abuela de barrio, puede plantar cara con la misma firmeza que cualquier otro, que el silencio no siempre es rendición. A veces, como en mi caso, el silencio es el lugar desde el que se prepara la justicia. Y si tú que escuchas esto, ¿has sentido alguna vez que intentaban borrarte, que te hablaban por encima como si no entendieras nada, que tomaban decisiones sobre tu vida sin mirarte a los ojos? Quiero que sepas algo. No estás sola. Tu historia, como la mía, merece ser contada y defendida, incluso cuando todos creen que te vas a callar, incluso cuando te subestiman por tu edad o por tu forma de hablar. A veces la voz más fuerte es la que tarda en pronunciarse, pero cuando lo hace, no hay firma falsa ni codicia que pueda silenciarla.